Armados y emplumados. Un podcast directo al corazón para estudiar, amar y proteger las últimas fieras aladas salvajes de nuestra península ibérica. Guión, dirección y realización de Iñaki Urdangarín Iraeta. Con la colaboración especial del gran naturalista y experto cetrero Ignacio Arróspide. Idea original de Toñi Martínez. Armados y emplumados. Estamos a finales de octubre, primeros de noviembre. Está el otoño en toda su crudeza presente en los campos ibéricos. El campo está crudo. ¿Qué significa que el campo esté crudo? Te preguntarás. El campo tiene dos fases diferenciadas para mí. El campo puede estar amable o el campo puede estar crudo. Para mí el campo empieza a estar amable a finales de febrero. Estamos en invierno. Puede incluso que a primeros de primavera sigamos en invierno, porque las estaciones y la vida en el planeta no van de la mano. Pero ya a finales de febrero se nota un cambio radical en lo que la tierra nos empieza a dar. Empieza la amabilidad, la comodidad. La tierra está amable. Todo empieza a crecer, todo empieza a tener nueva vida. La vida es la misma, la vida también la tenía antes, pero ahora pasa de estar dentro de a aparecer fuera. Y por eso le llamo la época de la vida amable. Pero ahora estamos en la vida cruda, en el campo crudo. ¿Y qué es el campo crudo? Hoy hace un viento sur brutal aquí en Villabona. Un viento sur que dobla las ramas de los árboles, que mueve las nubes como si llevaran un motor supersónico a la espalda, y un viento sur que, al igual que me produce a mí, y al igual que también afecta a las personas con problemas mentales, ese viento sur son los últimos estertores de la vida amable, de la vida fuerte, de la vida en esencia pura que hasta ahora hemos tenido desde finales de febrero hasta ahora. Octubre, noviembre, en otoño. Este viento sur es eso, los últimos golpes. La última, digamos, revuelta que la vida, que la amabilidad puede llevar a cabo antes de que la crudeza se adueñe de todo. La crudeza. Tú me dirás, ¿pero qué coño quieres decir con crudeza, Iñaki? Bueno, pues
La crudeza para mí es ese punto en el que la hierba deja de crecer, la comida comienza a escasear, la luz del sol es mínima y con una fuerza mínima. El viento es cada vez más frío, la tierra cada vez más húmeda, el cielo cada vez más gris. La tierra cruda es la antesala del invierno. Y esa tierra cruda, que desde luego a mí no me gusta nada, por mi forma de ser, me desinfla, me debilita. Esa tierra cruda es parte de lo que llamamos el equilibrio de la naturaleza. Que la naturaleza, entiendo lo que queremos decir cuando decimos equilibrio, pero la naturaleza nunca está en equilibrio. Para mí la naturaleza siempre está en absoluta guerra con el entorno. Sí que existe un equilibrio natural para que las cosas sigan funcionando, pero en la naturaleza, en la vida, para sobrevivir, has de ser capaz de ir a más. Todo aquel que llegue a su cenit, que llegue a su máximo y no sea capaz de romper la barrera, caerá. No pasará la crudeza del campo. Por eso cuando decimos el equilibrio de la naturaleza, la estabilidad, la naturaleza ni es equilibrada ni es estable. Es equilibrado el sistema. Hay un sistema ecológico, hay un sistema etológico, hay un sistema de ecosistema que ese sí es equilibrado. Pero no existe una naturaleza equilibrada, porque eso va en contra de la propia esencia de la naturaleza. El ser humano hoy en día es el que es porque a lo largo de milenios hemos evolucionado, desarrollado, ido a más. Y como hemos ido a más, hemos conseguido llegar hasta donde estamos. Y estamos donde estamos porque hemos ido a más. Si no lo hubiésemos hecho, los leones, los leopardos, los tigres, incluso los elefantes, los hipopótamos o otras hordas de homínidos hubieran acabado con nosotros. Luego, si sabemos que la naturaleza ya no es equilibrada, si sabemos que el campo ahora mismo está a punto de convertirse en un ser crudo, en un ser despiadado, en un ser terrorífico, en un escenario absolutamente brutal. Si sabemos eso, lo que os voy a contar del personaje de este episodio va a ser muchísimo más impactante e increíble. Su mensaje, su historia y lo que te va a reproducir en tus tripas, en tus entrañas. Hoy voy a hablarte de un verdadero misil de la naturaleza. Hoy voy a hablarte de un ave rapaz, que deja pequeñas las proezas de cualquiera. Hoy voy a hablarte de un halcón que yo conocí en Goiás, y de un halcón que desde siempre se le ha puesto el nombre de peregrino, el halcón peregrino, y que estoy convencido que el día que yo lo conocí, seguramente llevaba ese adjetivo de peregrino dentro de sus entrañas. Era un día exactamente igual que este. Recuerdo que era un 24 de octubre. No me preguntes por qué, pero teníamos fiesta en el colegio. Era un jueves y teníamos puente.
intento darle vueltas para saber por qué teníamos ese puente, porque no es ni la fecha de la hispanidad, ni tiene nada que ver con eso. Pero sé que teníamos un puente de 4 días y que habíamos subido a Goiás ya el miércoles a la tarde, porque mi padre llegaba de Barcelona ese día y no quiso quedarse en casa, sino que por nosotros, y eso es algo que mi padre hacía mucho, pudiendo quedarse en casa a dormir, que necesitaría, estoy convencido, tener que dormir 20 horas seguidas, pues él partió, nada más venir a casa, cogió un poco de ropa, las maletas que había preparado mi madre y salimos inmediatamente para Goiás. Ese miércoles llegamos, hacía un viento extraordinario y yo, que ya eran pues cerca de las 6:30, 7 de la tarde, ya no podía ir al monte porque estaba todo oscuro, estábamos ya en horario de invierno, porque antes el horario de invierno se ponía antes, y bueno, pues ya estábamos en horario de invierno y yo no pude, no me valía de nada ir al monte. Pero hacía un viento tremendo, un viento sur extraordinario. Y entonces me dirigí directamente al caserío de mis primos, de mi tío, que ya estaban ordeñando las vacas, y bueno, estuve hablando con mi primo, con mi prima, con mi tío, y estuvimos hablando de la caza. Decíamos que ya estábamos en fechas, que seguramente estarían ya las palomas torcaces cruzando por el Monte Hernio, y en el Monte Hernio se hacía mucho viento, bajarían al collado de Goiás, bajarían al Monte Armoy, y desde allí podría ser más sencillo disparar a las palomas y poder capturar alguna y disfrutar de su comida los próximos días. El caso es que hablábamos y decíamos, y yo dije a mi primo, mañana yo saldré con la escopeta. Estos 4 días me los voy a pasar en el monte, con la escopeta, a ver si cazo alguna paloma. ¿Realmente yo tenía deseo de cazar una paloma? Sí, claro que sí. Todos los que hemos disfrutado y hemos nacido con ganas de sentir, de tocar la naturaleza, en algún momento hemos cazado. Porque la caza es una de las maneras más, digamos, reales, más importantes de conseguir entrar en contacto con esa naturaleza, tocarla, palparla, sentir que está ahí, sentir que lo tenemos en la mano y formar parte de lo que es el ciclo de la vida. ¿Realmente deseas matar la paloma? No es tu deseo. No es la paloma, la muerte de la paloma, lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz es que pase el bando, que veas sus colores, las plumas, lo blanco del ala de la parte de abajo, lo azulado de la parte de arriba, el ruido de todas las alas de palomas pasando al mismo tiempo y el disparo por tu parte, convirtiéndote en depredador de la naturaleza, no en ser humano, sino en depredador de la naturaleza. Y ese convertirte en ese depredador de la naturaleza es lo que te hace disfrutar, porque formas parte de ella, y formando parte de ella, resuena en tu interior la verdadera esencia del ser humano, la verdadera esencia de quien pertenece a lo que pertenece. Y sin saber por qué, sin tener muy claro por qué esto te hace sentir tan bien y tan feliz y tan absolutamente lleno de vida, resulta que inconscientemente estás despertando aquello que tienes dormido en tu alma y que por supuesto necesita despertar para seguir formando parte de la vida en este planeta. Pues bien, al día siguiente
nada más desayunar, muy prontito. El día era igual, era idéntico, viento y viento y viento, un ruido ensordecedor entre las ramas de los árboles, una ilusión y unas ganas mías por partir increíbles. Cogí la escopeta, la tapé con una tela que yo tenía para que ni la policía, ni la guardia rural, ni el guarda forestal me vieran que llevaba esa escopeta. Cogí mis cartuchos. Sí, claro, porque al ser discapacitado no te permiten sacar el permiso de armas. Es cosa curiosa, ¿eh? Más de 20 años cazando con escopeta. Nunca me ha pasado nada. Nunca he tenido un error. Pero no te dejan sacar el permiso de armas. Curioso. Y parto para el monte. Salí muy de mañana. E inmediatamente tuve que elegir. Me iba a Mendizábal, un monte más alto, un monte desde donde se vislumbran muchas más cosas, pero un monte que, debido a su altura, las palomas, seguro con este viento, iban a decidir si tiraban por la izquierda o tiraban por la derecha del monte, pero nunca iban a subir el monte, que es donde yo iba a estar, en la punta de arriba. Luego opté por ir a Armoy, un monte más humilde, no tan alto, pero muy despejado. Un sitio fantástico para que con el bando de palomas pudieran pasar sin peligro a que nadie les monte una trampa, a que nadie le haga una emboscada, pues porque haya bosques a los dos lados de la montaña, porque haya lugares enzarzados en los que los cazadores se puedan esconder. Armoy es un sitio limpio, abierto, pasto y piedras. Y dije, me voy a Armoy. Cogí hacia la derecha, el viento era fantástico, yo me sentía pleno, me sentía absolutamente lleno. Aquel viento me marcaba el salvajismo, la vida tal cual es. Yo formaba parte del sistema. Aquello no era el colegio, aquello no era algo artificial, aquello no era algo obligatorio. Allí no tenía que cumplir lo que me dijera nadie, no tenía que esperar que alguien me llevara a una esquina o me ayudara a hacer lo que yo quisiera. Allí yo era el jefe, yo estaba libre, sobre mi silla de ruedas, que en ese momento para mí era como si fuera un caballo. Yo mandaba sobre la silla, yo decidía si iba a un monte o otro, yo decidía si subía o bajaba, yo decidía qué iba a querer hacer a partir de ese momento. Y eso para mí era el mayor de los regalos que uno podía tener. Y si a eso le podías añadir el hecho de poder formar parte de aquel mundo que yo sentía tan mío, que era el de los animales, el de la naturaleza, el de los árboles, el de la hierba, el de los ríos, el de los caminos, el de las piedras, el de las rocas. Si yo podía formar parte de todo aquello, era el mayor regalo que a mí nadie me podía dar. Por eso, cuando yo hablo de Félix Rodríguez de la Fuente, cuando yo hablo de mi abuela, de mi padre, que fueron los que me hicieron conocer el campo, la vida salvaje, los cazadores del aire, por eso les agradezco tanto. Porque todos aquellos años en los que yo tuve que hacer frente a experiencias realmente duras, desagradables, cualquier niño diría que horribles, gracias a esas personas la vida tenía un sentido. Y los momentos en los que aparcaba el hospital y podía subirme a esas montañas y gritar mi nombre, rugir como si fuese un león, como si fuese mi espacio, mi lugar, mi reino, eso hacía que yo fuese feliz. Feliz aun cuando cualquier persona como tú pensaría que mi vida era un infierno. Y realmente mi vida era maravillosa.
porque yo tenía esos momentos en los que yo me sentía libre, yo me sentía yo me sentía pirata en un océano absolutamente mío. Aquello era vivir con mayúsculas. Y ya estaba llegando hacia el terreno de mi tío. Mi tío tenía un terreno en Armoy que solía utilizar para cortar hierba, hacer hierba seca, para que su ganado en invierno pudiera tener pues muchísima hierba seca en el almacén, en la gambara que llamamos nosotros, que es la parte de arriba del caserío. Y bueno, pues solía ser un terreno fantástico, porque lo veías todo. Estaba en la puntita de arriba de Armoy. Y cuando yo llegaba allí, yo lo veía todo. Desde allí veía las órbitas tremendas, perfectas, lentas, estudiadas de las de los buitres. Observaba las idas y venidas de cornejas, incluso de algunos cuervos. Era un lugar fantástico, porque era como sentarte delante de una pantalla de un documental del National Geographic y esperar a ver cuántas cosas pasaban. Tenía la ilusión de volver a ver a mis aguiluchos, sobre todo al aguilucho pálido, al macho, a Fantasma. Tenía muchas ganas de ver a Fantasma, pero eran finales de otoño y los aguiluchos pálidos normalmente, una vez de septiembre, marchan hacia otros terrenos de la península a pasar el invierno. No se quedan en el País Vasco. Pero yo aún así albergaba aquella ilusión, aquellas ganas de ver a mi cazador fantástico, aquel cazador que no era el que mejores cartas tenía a la hora de cazar. No tenía las alas que tiene el azor o el gavilán, no tenía la fuerza que tenía el águila calzada, no tenía la velocidad del alcotán o del halcón peregrino, incluso del pequeño cernícalo, pero tenía un poquito de todo. Fíjate cómo sería que yo le llamaba Fantasma. Cuánto disfruté yo con aquel aguilucho pálido. Había llevado un bocadillo, me acuerdo que era del lomo adobado, empanado, con pimientos, un poquito de queso y ese jugo que quedaba en la sartén, que mi madre le echaba al pan y lo mojaba todo. Cuando ya habían pasado 2 o 3 horas desde que me lo había preparado, aquello no era un bocata, aquello era un pastel. No había un postre más rico que aquel bocadillo. Y muchas veces lo comía mucho antes de que fuera la 1:30, las 2 del mediodía, porque no había quien aguantara con aquel olor en la parte de atrás de mi silla de ruedas y yo con la escopeta en mano esperando a que pasara alguna paloma, que realmente no pasaba. Había estado comiéndome aquel bocadillo. Habían pasado varios bandos de zorzales, pero yo no disparé. Me quedé mirándolos, con el bocata en la mano, la escopeta metida entre mis 2 piernas y el gusto de decir, ¿qué diferencia hay ahora mismo entre un águila real que esté en la punta de una roca, mirando al horizonte, buscando alguna presa, y yo, que estaba en la punta de Armoy, con la escopeta cargada y comiéndome el bocadillo? Sí había una diferencia. Yo ya estaba comiéndome el bocadillo, cosa que el águila real tendría que cazar para hacer lo mismo. Estaba disfrutando. No había pasado ni una sola paloma. Habían pasado infinidad de cornejas. Había pasado algún cuervo, buitres, milanos reales, a punta pala, bandadas enteras de 50, de 80, de 150 milanos reales, migrando del norte de Europa hacia África. Y yo les miraba. Pero no sentía ganas de dispararles porque son cazadores, sí. Si tienen la oportunidad, van a cazar. Pero
no son como yo. No son cazadores, no son gavilanes, no son aguiluchos pálidos, no son águilas calzadas, alcotanes, halcones, no son de ese tipo de aves, pero son preciosos. Los ves volar en el cielo y te quedas con la boca abierta, maravillado. Vi pasar muchos ratoneros también. Algunos sería seguramente algún ratonero que venía a invernar, no sé si al País Vasco, pero por lo menos a la península ibérica. Y de repente, estando yo acariciando la escopeta que era la de mi padre, que a su vez era la de su tío, era la primera escopeta en Guipúzcoa que habían fabricado sin aquellos gatillos. ¿Te acuerdas de los gatillos que se echaban para atrás para luego poder disparar? Pues era la primera escopeta hecha por Víctor Salasqueta que no tenía ese sistema. Todo estaba coordinado para pensar que aquello era maravilloso. Y sin darme cuenta, mirando yo la escopeta, abriéndola, sacando los cartuchos, volviendo a meterlo, de repente veo un ave. Un ave que venía desde Hernio. Es decir, venía del norte e iba hacia el sur. Un ave que no parecía venir a mucha velocidad, pero era más ignorancia mía que lentitud del ave. El ave venía a una velocidad espectacular. Y era un ave amarronada. Yo decía, qué raro, un ave amarronada, porque, vale, sí, puede ser un ratonero, pero el ratonero no tiene esa forma de alas. Las alas de esta ave eran largas, pero pequeñas. Eran muy rápidas, se movían con mucha fuerza. Un ratonero se deja llevar por el viento. No va haciendo fuerza, aleteando para llegar antes a su destino. Esta ave sí. Esta ave iba a vela un ratito pequeño, pero enseguida empezaba otra vez a aletear, porque el ritmo era tan frenético, tan increíble. Esa ave surcó el espacio, pasó encima mío, bastante alta, y siguió hacia adelante. Yo me di la vuelta y seguí viéndola. Iba acelerado, iba aleteando con fuerza, iba sabiendo perfectamente cuál era su destino, decidido. Y de repente, al segundo o tercer aleteo poderoso, giró sobre su cuerpo, cambió de rumbo, se tiró hacia abajo y cayó como una auténtica pelota, como un dardo que un ángel hubiese lanzado hacia los terrenos de Armoy. Yo lo vi y no me lo podía creer. Solo había visto al águila calzada caer así, tan exageradamente, con tanta potencia, como aquel ave que estaba cayendo de manera repentina, terrible, brutal, hacia el fondo del valle de Goyaz. ¡Qué lástima! A mitad del picado lo perdí, porque en Armoy ves hasta un cierto punto, pero después, ya cuando entran en el valle, ya no puedes ver, o por lo menos yo no podía ver. Y allí perdí al ave. No sabía qué era. Una paloma no era. Era un ave que no la había visto, yo no. Yo había visto documentales de Félix, del hombre de la tierra, en el que hablaba del halcón peregrino. Y me pregunté, ¿no será un halcón? Pero inmediatamente me lo quité de la cabeza porque dije, de verdad, Iñaki, siempre estás soñando. Yo me acuerdo que cuando todavía no sabía mucho de aves, tú empiezas de cero y tienes que ir poco a poco recolocando todos los conocimientos. Yo me pasé mucho tiempo pensando que los ratoneros eran águilas reales, por lo blanco que tenían debajo de las alas, que las águilas jóvenes también tienen. Y como me había visto en tantos errores que había tenido, cuando pensé que aquello podía ser un halcón peregrino, dije, no, Iñaki, no sueñes, tío, no sueñes. Vete a saber qué era eso. Y yo seguía pensando, ¿quién vuela tan rápido? Pero además de volar tan rápido, después, ¿quién se lanza como un auténtico suicida hacia el suelo como se ha lanzado
ese halcón. Yo lo único que le he visto es al águila calzada, pero eso no era un águila calzada. Era bastante más pequeño que un águila calzada. Y mientras pensaba todo esto, volví a descubrir otra vez al halcón, dando vueltas en tornos, subiendo muy rápido, muy rápido, muy rápido, a una velocidad tremenda hacia el cielo. Y dije, ahí está otra vez, ahí está. Tenía en la parte de atrás de la silla de ruedas, que tenía como un carrito, saqué inmediatamente mi libro, un libro que tenía en tapa dura de las rapaces ibéricas. Y empecé a buscar en la lámina donde estaban todas las, digamos, las siluetas de las aves rapaces ibéricas para saber cuál se podía parecer. Y me quedé anonadado. Porque la primera vez que lo vi, no pude fijarme cómo era su silueta, porque pasó a un lado donde estaba yo y solamente lo veía de perfil. De perfil no puedes ver la silueta. Pero esta segunda vez, cuando subió lo suficiente y se dirigió otra vez desde el Valle de Goyaz hacia Hernio, sí pude ver la silueta del ave. Era, sin lugar a dudas, un halcón peregrino. Pues bien, imagínate cómo me quedé yo al saber que en aquel terreno que yo daba por mío, que era mi coto privado de caza, en el que yo había escuchado tantas veces a mi padre hablar de rapaces, de caza, de aves que ellos veían sin ningún problema y que yo ya no podía ver porque desde el 70 hasta el 90 hubo una auténtica escabechina. Vamos a ver, desde el 50 hasta el 80 mejor. Una auténtica escabechina de aves rapaces. De repente descubrir que quizás estaba errado, pero puede que estuviera en lo cierto. Y lo que yo estaba investigando podía ser que fuese un halcón peregrino. Fue para mí, no fue un regalo, fue un soplo de vida, un soplo de energía, un soplo de absoluta complicidad y de saber que quizás no había ido tan mal como yo esperaba y quizás la naturaleza se estaba recuperando de la debacle que entre todos le hicieron caer de los 50 al principio de los 80. Era el halcón peregrino. Pero esta segunda vez cuando lo vi, que pasó más bajo, lo vi y era marrón. No era un ave blanca por debajo, grisácea, con esa librea absolutamente maravillosa que me ha recordado una cota de malla medieval. No era azul por encima, como son los halcones salvajes, maduros, adultos. Era marrón, lo cual implicaba que era una cría del año. Es decir, era un ave que a finales de mayo debió de dejar el nido y ahora que estábamos a finales de octubre, seguramente estaba en ese proceso de peregrinar por los campos, por las montañas, por la naturaleza, para llegar a encontrar su sitio, su lugar de pertenencia, para que igual que yo estaba haciendo, huyera de los mundos incómodos, difíciles, que se le hacía duro, porque otros halcones adultos seguramente lo echaban de un sitio a otro, y estaba intentando hacerse el rey de un lugar como Goyaz, y al mismo tiempo me hizo sentir empatía, porque lo mismo que estaba intentando hacer él, lo estaba intentando hacer yo. Ser uno mismo y conquistar su propio destino. Yo estaba maravillado.
Estoy convencido que si en ese momento hubieran pasado un montón de palomas, ni las hubiera disparado. Es más, hubiera silbado, gritado, para que el halcón se diera cuenta y diese buena cuenta de alguna paloma que viniese dentro de la bandada. Pero el destino, la vida, me había guardado aún un regalo más grande. Serían las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde. Como ya sabes, cuando cambiamos la hora, a esas alturas el sol ya se ha escondido, sobre todo si vives en un sitio donde hay montañas que hacen que el sol encuentre acomodo mucho antes, y ya el sol ya se había ido. El viento sur, que hasta entonces había estado bastante cálido, empezaba a ser un poco más fresco, y yo ya empecé a pensar que tendría que bajar a casa y que por hoy, como primer día de caza, había estado muy bien, pero de caza poco podría hablar. Bueno, si era cierto que no disparé a ningún pajarillo que pasó, que pasaron infinidad de pajarillos. No disparé a los bandos de zorzales, que pasaron bastantes también, pero yo sí había cazado al verdadero tesoro de Goiás, que era aquel halcón peregrino que seguramente nadie sabía que estaba allí, y yo era el único que tenía claro que aquel tesoro estaba tomando parte, estaba gestándose entre los hayedos, los roquedos y el salvajismo del que Goiás era capaz de ofrecer a un verdadero rey del aire. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando comencé a desmontar mi escopeta, cuando ya empezaron a llegar los tractores de muchos para recoger algo de hierba, metí la escopeta otra vez en la tela, me guardé los cartuchos, y cuando me disponía a ir a casa, vi un bando de zorzales alirrojos que también hacían el mismo viaje que el halcón, de Hernio hacia Armoy, hacia donde yo estaba. Venían muchas, muy apretadas. Serían alrededor de 100, 150 zorzales. Me quedé mirándolo. Dije, ¡ay! Si tuviera ahora la escopeta. Mira, ahora igual sí que les disparaba. Y me llevaba alguna para casa. O ninguna, porque yo tampoco es que con mis manos pueda apuntar muy bien. Y según estaba pensando eso, oigo un zumbido. Un zumbido como si... ¿Te acuerdas esas películas de la guerra en las que dicen ¡al suelo, al suelo! Y hace... y es una bomba. Pues quita el... porque no era tan bestia, pero era como un silbido atronador. Como un ruido que miras para todos los lados, y me pasaba como con los aviones. Cuando llega un avión a reacción, el ruido va por un sitio, pero el avión está en otro. Y miraba a todos los lados, ¿qué es eso que está pasando? Hasta que descubrí que en mitad del grupo de los 150 zorzales entró un ave, entró una sombra, entró un cuerpo, golpeó a uno de los zorzales, se expandió todo el grupo, escaparon por donde pudieron, y hubo un zorzal que cayó como una pelota al suelo. Un lugar donde las vacas solían estar pastando. Nadie cortaba aquella hierba. Había una hierba muy alta, muy amarilla. Había rocas entre la hierba y unos cuantos hayedos, 10, 12, separados, muy separados unos de otros, que ya no tenían ninguna hoja. Porque en Goiás, cuando llega el otoño, hacia el 1 de octubre, pocos árboles tienen ya hojas. Yo me quedé maravillado. Intuí inmediatamente quién fue el del golpe. Yo no pude ver de dónde venía, porque yo veía el ruido, pero no caí en la cuenta
que sería el halcón cayendo desde una altura terrible. Me hubiese bastado con seguir al bando de zorzales y hubiese visto al halcón. Pero miraba para todos los lados y me di cuenta que algo entró en el bando de zorzales porque los tenía muy cerca, a unos 35 o 40 metros, y entró y era la sombra, porque el halcón, de bajar como si fuese un dardo, una piedra, de repente abrió las alas para calcular, para concretar bien dónde iba a dar el golpe. Golpeó al zorzal, no lo cogió, lo dejó caer y subió inmediatamente, aprovechando la inercia, y se puso a dar tornos sobre el lugar donde había caído el pobre zorzal. Los demás zorzales, después de separarse, inmediatamente volvieron a juntarse, se hicieron una pelota y huyeron como alma que lleva el diablo. Una corneja a lo lejos, en un pinar, comenzó a graznar. El halcón seguía dando tornos en ese terreno, que no había gente, no había vacas, no había nada, pero algo había que no le daba seguridad. Y ahí sentí yo, esas veces que uno siente el fastidio, el cabreo por estar en silla de ruedas. Porque yo, si no hubiese estado en silla de ruedas, hubiese salido corriendo a por ese zorzal. Lo hubiese cogido, lo hubiese mirado, hubiese visto la herida. ¿Qué herida le había hecho el halcón? Sería terrible, porque el halcón, cuando caza, y caza así en picado, y pega un golpe y se va, las armas más terribles que tiene son las uñas de los talones, ese dedo opuesto que tiene, que solo con tocar, gracias a la velocidad que ya trae el halcón, destroza allí donde toca. Seguramente el zorzal estaría a punto de partirse en dos, y no podía ir. Yo sabía que si iba allí y cogía el ave, se lo podía enseñar, lo pondría encima de una piedra, me iría y podría ver al halcón bajar, capturar al ave y seguramente marcharse, porque el halcón sabría que yo estaba allí. Pero si quería comer, tendría que bajar. Pero no podía. Vi cómo el halcón bajó, inmediatamente picó, no con la misma intención que cuando bajó para cazar, para atacar, pero bajó rápido también. Y no falló 2 centímetros. Cayó en la hierba en el mismo lugar en el que estaba el zorzal. Tan alta estaba la hierba que cuando el halcón cayó yo no pude ver dónde exactamente estaba el halcón o si estaba comiendo o no la pieza. Inmediatamente el halcón, al minuto, se levantó con el zorzal en las garras, fue volando fuerte para tratar de coger altura, y lo que hizo fue dirigirse hacia unos pinos alerces, que yo creo que más que pinos son como abetos, son alerces, son de los únicos pinos que yo conozco que en otoño pierden la hoja exactamente igual que si fueran un haya o un roble, y en una rama alta, donde todavía le daba algo de sol, comenzó a comerse su presa. Seguramente aquel halcón tenía mucha hambre, porque si no, lo normal es que el halcón salga volando con la presa. Un zorzal tampoco pesa tanto, sobre todo un zorzal alirrojo, que era a lo que pertenecía al bando que antes te he comentado. Y lo normal es que vaya a un despomadero de los que él ya tiene. Son lugares secretos, seguros, en los que él suele despedazar las presas para comerlas. Pero no, se subió a aquel pino, inmediatamente se puso a desplumar y a comerse la pieza. Estuvo 10 minutos, 15, no sé, porque a mí el tiempo se me hacía... Ya no sabía ni cuánto tiempo estaba allí, ni cuánto tiempo llevaba allí. Yo lo único que sé es que cuando el halcón cogió los restos del zorzal y se marchó, era casi ya de noche, absolutamente de noche. Y sobre todo el halcón se marchó porque las cornejas, que también vieron que se había puesto en aquella rama
alta del pino, del alerce, se iban acercando, iban molestando al halcón en su, digamos, placerosa digestión del ave. Y cuando marchó el halcón, miré y dije, uy, si es casi de noche. Puse las luces de mi silla eléctrica, que eran unas luces muy grandes, porque aquella silla eléctrica no era una silla normal para andar por la calle, sino que era para andar por el monte. Tenía unas sillas, tenía unos faros muy grandes, hacía mucha luz, que falta me hacía también, porque en Goiás la gente con los coches parece que van en rally. Y directamente me volví a casa. Madre mía, imagínate la emoción, la ilusión, la fortuna que yo sentía por haber podido estar allí en aquel momento. Imagínatelo, fue espectacular. Y lo mejor de todo, lo que más loco me volvió, fue saber, entender y traducir lo que había vivido, de forma que me sentía hermano de aquel halcón. No sabía si era macho o hembra. Yo creo que era una hembra, porque ahora ya que tengo más idea, yo creo que era un halcón muy grande. Era muy grande. Y yo me sentí igual que aquel halcón, hermano de aquel halcón. Me sentí que iba buscando lo mismo que él. Un lugar para vivir. Un lugar donde ser. Y una forma de ser que, más allá de ser moral, más moral, menos moral, él no era ni malo ni bueno. Él jugaba el papel que se le había asignado. El único papel que había quedado libre en el enorme teatro de la naturaleza, y el papel para el que mejor estaba dotado. Eso es lo que yo buscaba ya con mis 14, 15 años. Y eso es lo mismo, lo que voy buscando todavía ahora. Pues todavía no he hallado ni el reino, ni la reina que hagan que un pequeño trozo de tierra se convierta en mi propia esencia. Armados y emplumados. Un podcast directo al corazón para estudiar, amar y proteger las últimas fieras aladas salvajes de nuestra península ibérica. Guión, dirección y realización de Iñaki Urdangarín Iraeta. Con la colaboración especial del gran naturalista y experto cetrero Ignacio Arróspide. Idea original de Toñi Martínez. Armados y emplumados.